Ok, quedamos en las operaciones de división o cociente de un número complejo. Y el comentario es el siguiente. Visualizamos lo que es suma, producto y cociente. Y netamente es un procedimiento o una fórmula que tenemos allí. El procedimiento es netamente algebraico. En el producto, simplemente multiplicar término a término. Cuando se nos presente el i por i, ya sabemos que i por i es -1. Y en el cociente, sí tenemos que hacer un procedimiento aquí que es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Ok? Pero a la final son operaciones básicas de multiplicación. Aquí tenemos un producto en la parte numerador, otro producto en la parte del denominador. Y como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una fórmula que básicamente la podemos utilizar aquellos que les gusten usar fórmula, o aquí tenemos un procedimiento que lo podemos utilizar. Son dos formas que tenemos, o una fórmula o el procedimiento. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. No, profesor. Entonces, fíjense algo, netamente esta primera parte del examen es básicamente álgebra. Se puede decir que es sencillo, pero es un poquito más difícil. ¿Por qué? A veces nos equivocamos en multiplicaciones, en sumas, en restas, en signos. O sea, hay que tener mucho cuidado allí cuando nos encontremos con este tipo de problemas, porque hay mucha álgebra de por medio. Si utilizan la fórmula, tienen que tener muy claro quién es A, B, C y D, cada componente del número complejo, identificarlo bien para luego sustituirlo. Si utilizan el procedimiento, hay que tener mucho cuidado cuando aparezca un signo, que me abarca el signo y todo eso. ¿Ok? Profe, disculpe, vea, Ajá. le quiero ser sincero en algo. Dígalo. Yo tengo la costumbre desde la universidad o desde el liceo Ujú. de trabajar la matemática directo, es decir, sin tantos pasos, ya que me opto por confundir con miniadeces, o sea, con conchitas de mango. O Correcto. sea, haciendo las cosas, digamos, adelantadas o digamos sin tantos pasos, esto no me confundo tan fácilmente. Entonces, para esto, ¿qué es más recomendable? ¿Que siga trabajando como voy o que trabaje paso a paso? ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación siempre es el método que ustedes más se adapten. Si tú lo haces de forma más directa y estás acostumbrado a eso, quiere decir que tú dominas esa parte. Aquella persona que no domine esa parte tan directa, le recomiendo hacerlo paso por paso. Eso es, mi recomendación siempre es el que más se adapte a la persona. Eso sí, la matemática es única, el resultado va a ser directo. ¿Ok? Ojo con utilizar calculadora, por lo menos deben presentar fórmulas o algo de procedimiento, no poner resultados tan directos, ¿ok? Porque yo no estoy en contra de utilizar un programa, un software, de hecho yo utilizo muchos tipos de programas, pero hay que saberlo utilizar. Si fallamos en cómo introducir un dato o cómo hacer o el uso adecuado, podemos, como quien dice, ver malos resultados. Si lo van a utilizar, les recomiendo que sea muy bien utilizado. ¿Ok? Entonces quedamos en esa consulta. Simplemente el método que tú te más te adapte es el que más te recomiendo. Ok, vamos a seguir explicando la teoría para abarcar todo lo que vamos para el examen. Y
los ejercicios son parte del estudiante, revisarlo, hacerlo, me los puede consultar de la forma como le recomendé. Revise un ejercicio, profe, ve, me tranqué aquí, me paré aquí, le tomo una foto, ahí tienen mis números en el grupo, lo podemos consultar de una manera más rápida. Esto con el fin de abarcar toda la teoría para el examen. Ok, vamos a otro punto. Entonces ya vemos, perdón, ya vimos que las operaciones básicas de números complejos es netamente algebraica, es una base de multiplicación de polinomios o de binomios, multiplicar conjuntos similares, tener muy en cuenta la relación y al cuadrado es menos uno. Cuando nos toquemos o nos topemos con resolver una ecuación de segundo grado, cuando el discriminante es negativo, sabemos que le sacamos la raíz al número y el, la raíz de menos uno es igual a i. Y ya tenemos parte del problema resuelto de lo que son números complejos. ¿Cómo obtenemos esa tercera solución de complejo conjugado? Ya sabemos por qué es complejo conjugado la tercera solución. ¿Por qué? Porque es ella misma, pero con signo diferente en el valor de la raíz, de la variable y. Recuerda que cuando nosotros sacamos una raíz, la raíz de 9 es más o menos 3. Por eso es que cuando representamos un número complejo en una solución de una ecuación de segundo grado, hay una positiva y una negativa. Por eso se le dice complejas conjugadas. ¿Por qué? Porque uno es conjugado del otro. Si uno es positivo, el otro es negativo en la variable, en la parte imaginaria, no en la parte real, en la parte imaginaria. Ok, seguimos con la representación gráfica. Estamos acostumbrados a obtener gráficas en el plano cartesiano, el plano rectangular, y eso está dado por un par de puntos, X y Y. En este caso nosotros tenemos A y B. ¿Ok? Si vamos a la analogía, X y Y, A, que es la parte real, es la coordenada X, y B, que es la parte imaginaria, es la coordenada Y. Entonces, simplemente, cuando vamos a graficar un número complejo, colocamos el valor en el eje X, la parte real, y en la parte imaginaria, el valor corresponde a la parte imaginaria, si es positiva o negativa. ¿Ok? Es una gráfica muy sencilla, muy similar a la gráfica que nosotros hemos venido manejando. Aquí tenemos una serie de propiedades eh, que son fáciles de entender. Por ejemplo, el número complejo con parte imaginaria nula se representa en el eje de la axis solamente en el eje real. Es lógico, si la parte imaginaria no tiene valor, no la graficamos. Ella presenta simplemente en el plano X. ¿Ok? Entonces, un número complejo y supuesto viene representado por puntos simétricos con respecto al origen. Es decir, si aquí está este número complejo, su simétrico está del otro lado. Son propiedades sencillas. Aquí vemos un ejemplo donde está un número complejo, menos 2 más 3i, donde menos 2 es la parte real. Sabemos que la parte negativa está de este lado del plano. Y 3i, graficamos. 3 que solamente tiene parte real, va en el eje del axis nada más. Y que es lo que acompaña ahí es 1, está solamente en la parte imaginaria. Aquí tenemos representado tres números complejos en el plano. ¿Ok? Otra forma que vamos a ver que es muy importante, forma polar y forma trigonométrica de un número complejo. ¿Cómo pasamos esta parte del número complejo escrito de A más BI a una forma polar? En este caso, dice que es una forma binómica. Hay otra forma de representarlo en su forma polar. Primero, ¿qué es lo que se va a calcular? El argumento. Estos ya números polares ya tenemos alguna idea de cómo obtenerlo.
obtenemos el módulo y el valor del ángulo arcotangente de B entre A. ¿Ok? Aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. Cuando obtenemos el ángulo, tenemos que estar claro dónde está ubicado el número complejo en el plano real o en el plano cartesiano para luego ubicarlo en el plano polar. Por ejemplo, aquí lo vemos representado en la forma tradicional binómica y en la forma polar. Aquí está el número complejo, A más BI. Aquí tenemos el módulo, que es lo que vale esta distancia del origen a este punto, y el ángulo que estamos calculando. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener muy claro cuando obtenemos esa representación polar. Entonces, aquí vemos un ejemplo. El módulo de 3i es 3 y el argumento es pi medio. Tenemos que obtener el arcotangente de ese valor y el módulo de 3i. Si vemos que no tiene parte real, la raíz de 3 al cuadrado simplemente es 3. Y el arcotangente de B entre A, como no tiene parte imaginaria, tiene solamente parte real, es pi medio. Entonces, el, si graficamos a 3i, lo tenemos aquí. ¿Cuánto vale pi medio? 90, que es este valor que tenemos aquí. Y aquí tenemos el valor del módulo. ¿Ok? En estos casos, cuando, cuando tenemos números complejos que dan fuera del cálculo del ángulo, recuerden que cuando calculamos el ángulo, él nos da el ángulo con respecto al eje X. O sea, hay que tener una reconsideración de ángulo para poder determinar cuánto vale el ángulo del número polar. ¿Ok? Entonces, ahí hay que estar claro dónde está ubicado el, el número complejo en la parte binómica para hacer la conversión con respecto al ángulo. Ese es el único detalle que tenemos que tener allí en cuenta en los números complejos de la forma polar. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un número complejo que lo podemos graficar de forma binómica con su correspondiente a forma polar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Aló? Profe, vea, de mi parte le estoy prestando absoluta y plena atención a cada detalle. Las dudas van a surgir ya cuando comience a hacer los ejercicios. Correcto. Entonces, es así, pues, tal cual como tú lo estás diciendo. Lo que quiero que tengan claro es para poder resolver cualquier ejercicio, tenemos que tener claro la teoría. Para nosotros enfrentarnos a un problema, lo primero que tenemos que buscar cómo aplicar la teoría a ese problema. Al entender la teoría, tenlo por seguro que la parte de cálculo, haciendo varios ejercicios, eh, sale de una manera más práctica. El examen, ¿hasta dónde vamos a evaluar? Hasta esta parte, forma polar
gráfica y forma polar y trigonométrica. Operaciones básicas y esta parte que estamos viendo aquí, que es la parte básica y fundamental de los números complejos. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo calcular raíces negativas, cómo sumar, restar, multiplicar, dividir números complejos y cómo graficarlos los números complejos. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Como dice Marco, hay que empezar a resolver los ejercicios para ver cómo salen las dudas. Entonces, bueno, muchachos, lo que les queda es, ahí está una serie de 3 archivos donde hay suficiente ejercicio resueltos. Revísenlo, estudien. Tenemos todo el día de mañana para consultarlo. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Será muy enredado que mañana mismo le esté colocando los videos de ecuaciones diferenciales? ¿Por qué se colocarían mañana? ¿Perdón? ¿Por qué los videos de ecuaciones diferenciales se tomarían mañana? No te copio. Discúlpame. ¿Me escucha mejor? Ahora sí. ¿Por qué los videos de ecuaciones diferenciales se montarán mañana? ¿No? Para que vayan adelantando. De mi punto de vista, este es un tema corto y sencillo. Ecuación diferencial es un poquito largo. No sé, si Es mejor no, agarrarlo con tiempo. para que tengan mejor tiempo, ¿entiendes? Es eso. Y no piensen que los voy a enredar, los voy a confundir con mucho material, pero el tiempo es oro, como dicen aquí. Entonces, déjame ir revisando para ver cómo les voy organizando ese material para ir pasándoles también. Porque a mi punto de vista, esto es un tema que si se le dedica unas 2, 3 horas, se comprende bastante rápido. Entonces, bueno, muchachos, si tienen alguna duda, pues bueno, ya saben, lo pueden consultar por el mismo grupo que tenemos de WhatsApp. Y nada, resolver los ejercicios y vamos a estudiar. El Profe, examen, los ejercicios resueltos los podría mandar directamente a su WhatsApp. estos que están aquí, estos archivos. No, o sea, los ejercicios que yo resuelvo por mi parte. ¿Cómo? Los Los que tú, ejercicios que yo resuelva por mi parte, se los puedo enviar al privado. está claro, usted me los envía y yo te los reviso, ve, vas bien, te equivocaste aquí, como ustedes quieran, no hay problema. Por eso no hay problema. Lo importante es que no se queden con ninguna duda, ninguna consulta. ¿Ok? Ok, Bueno, muchachos, entonces, bienvenido a Matemáticas 4. Esperemos que los resultados satisfactorios de la materia, no tengan miedo. Otra cosa, tenemos cualquier tipo de problema el día del examen, cualquier tipo de problema. Aunque estemos cortos de tiempo, por favor, no se queden con el problema. De verdad, particípenmelo y tenlo por seguro que le vamos a buscar una solución. Si no pudieron cargar el examen, fallas eléctricas, falla de internet, cualquier tipo de problema, por consúltenlo. No lo consulten al final del intensivo. Aunque estamos cortos de tiempos, podemos atacar cualquier tipo de inconveniente. ¿Ok? Así que no se queden con el problema en sus manos, suéltenlo. Como quien dice, no se preocupen, ocúpense y bueno, vamos a trabajar como quien dice, a adaptarnos a lo que tenemos. ¿Ok?
Ok, Bueno, muchachos, entonces nos vemos, estamos en contacto. El día viernes a primera hora tienen su examen allí cargado. Si lo puedo cargar mañana en la noche para que tengan más tiempo, les aviso. Ay, sería muy bueno, profesor. Ok, déjame entonces, si mis tiempos me dan mañana en la noche, los puedo cargar y les aviso, vea, está el examen para que tengan un poquito más de tiempo. Pero el tiempo legal sería de 7 a 11. ¿Ok? Perfecto, profesor. Bueno, gracias, profesor. Bueno, entonces, tengan una feliz noche, estamos en contacto, porque dice, ya iniciamos el intensivo. Muy bien. Y Una bueno, feliz noche para usted. Hasta luego. mucho éxito a todos, de verdad. Y recuerden, Buenas noches, hasta luego. no se queden con el Hasta luego, hasta profesor. luego, profesor. profe. Gracias. Después, hasta luego. Chao.